Panelistas, doctor Rullán, Peralta, Tizier y Gutiérrez, muchas gracias por aceptar este reto. Tenemos un segundo reto, y es que nos toca hacer este increíble panel después de un almuerzo. Y todos tenemos unas energías ahora mismo muy altas, ¿no? Las vamos a mantener de esa manera, ¿no? Curiosamente tenía unas palabras organizadas para quizás introducir al panel, pero de cierta manera el doctor Escala me las robó por la mañana cuando empezamos a hablar de los retos que tenemos de cara en las universidades particularmente, accountability, medición y elementos adicionales también. Pero me quedé pensando un poco también sobre estos conceptos de investigación y evaluación, ¿no? Y el concepto de la importancia, ¿no? Y regreso quizás a esas definiciones fundamentales de ambos conceptos, ¿no? Investigación como un proceso sistemático para generar conocimiento, algo básico, pero bastante complejo a su vez. Y en segundo lugar, la evaluación. La evaluación al final del día es emitir un juicio, es tomar una posición valorativa. Y esto nos lleva pues un poco para hablar de la aplicabilidad de estos procesos desde nuestras perspectivas organizacionales o institucionales, ¿no? Así que quisiera empezar un poco con un asunto que el doctor Rullán precisamente mencionó por la mañana, y es esta celebración de la recinto universitario de Mayagüez de obtener una clasificación R2 del Carnegie Institute for Higher Education, que a propósito evalúa a cerca de 4.000 instituciones, ¿verdad? Y solamente tengo el dato aquí, 133 la tienen. Menos de un 4%, 3.41, así que felicidades nuevamente, ¿no? Por ese logro. Pero como lo dijo el doctor Escala por la mañana, no solamente es ¿verdad? Obtenerlo, el reto es mantenerlo. Así que, doctor Rullán, hábleme un poco sobre cómo se integran los resultados de procesos evaluativos o investigativos en la planificación académica dentro del recinto universitario de Mayagüez, quizás como enfocado ¿verdad? En obtener logros como la clasificación R2. Nuevamente, saludos a todos, muchas gracias. Bien, el asunto de obtener la clasificación R2, nos sentimos muy contentos, pero tengo que decirles que no necesariamente fue un ejercicio vanidoso. Fue un ejercicio donde, a mi juicio, era fundamental para el sostenimiento de nuestra institución, para nuestro progreso, para como dice nuestro lema, de ser el antes, ahora y siempre colegio, pues necesitamos entender estos procesos. Básicamente la meta, vamos a decir que la formulamos, ¿verdad? El equipo de trabajo. Ya desde que yo era decano de ingeniería, usted mencionó que tuve varias posiciones, pues desde que yo era decano de ingeniería, pues esta era una meta que queríamos llegar, porque vamos a decir que yo en mi carrera administrativa, yo he aprendido que uno tiene que hacer bien las cosas y tiene que parecer también que las hace bien. Y obtener el R2, pues ya yo sé que la estoy haciendo bien porque alguien me está midiendo, y vamos al asunto de la evaluación, ¿verdad? Y el assessment y todas estas cosas. Sé que lo estoy haciendo bien y parece que lo estoy haciendo bien. Así que pues esa meta nos la establecimos. Nos la establecimos en un momento que un poquito la motivación tenía que ver con, creo que mencioné una palabra hace un ratito, urgencia, sentido de urgencia. Cuando yo empecé a ser decano de ingeniería, pues empezaron los recortes presupuestarios en la Universidad de Puerto Rico. Y nunca tuve luna de miel, nunca la he tenido. Esto ha sido fuego, como dicen por aquí, fuego a la lata. Ese es del dialecto boricua, estábamos hablando hace un ratito. Eso fue fuego a la lata. Pues teníamos el reto, ¿cómo nos sostenemos? Bueno, pues vimos que era importante que el recinto universitario de Mayagüez se desarrollara en los estudios graduados. Se desarrollara en lo que tiene que ver en innovación, creación de conocimiento, y nuevamente que pareciera que estamos logrando esa meta. Así que lo primero que hicimos fue entender, ¿verdad? Número uno, cuáles son las cosas que estamos haciendo, aprender cómo es que se mide eso,
cómo es que la Carnegie Foundation lo mide y qué beneficios nosotros pudiéramos obtener de esto. La Carnegie Foundation, pues, son dos métricas que parecen sencillas, pero requieren toda una estrategia y una planificación detrás de ellas. Son dos métricas. Una es, hay que tener un promedio de por lo menos $5 millones en gastos de investigación en los últimos 3 años, y hay que graduar también en promedio por lo menos 20 doctorados, pero que sean doctorados basados en investigación. Así que lo primero que hicimos fue, pues vamos a medirnos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que nuestra institución pues no estaba midiendo las cosas correctas. Nos enfocábamos mucho en medir cuántas propuestas de investigación nosotros lográbamos, cuánto dinero era, pero no medíamos lo que medía la Fundación Carnegie Foundation, que eran los gastos de investigación. Así que aprendimos nuevamente, ¿verdad? Todo esto es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo se mide eso? Y nos dimos cuenta que ya hacían años que nosotros teníamos ya esa métrica lograda. Nosotros veníamos ya por un par de décadas gastando entre 15 y 20 millones de dólares todos los años en investigación. Nos faltaba el asunto de graduar los doctorados. Y ahí nos dimos cuenta que nos faltaba una mejor oferta académica a nivel graduado. Así que venimos trabajando eso nuevamente desde que era decano de ingeniería. Empezamos a establecer nuevos programas graduados, establecimos programas en bioingeniería, en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica y un par más para tener la oferta, para poder producir los doctorados. Así que combinamos lo que ya estábamos haciendo bien, que era la investigación, y es investigación, hablamos de 20 millones de dólares en gasto de investigación, pero la mayor parte de ese dinero es dinero que no tiene y no ha tenido nunca la Universidad de Puerto Rico. Estos son propuestas que hacemos a agencias externas y son fondos externos. Hicimos inventario de lo que teníamos, hicimos inventario de nuestras fortalezas y dónde debíamos crear los programas graduados, los doctorados. Nos tomó un tiempito, ¿verdad? Hace ratito bromeaban aquí que hacemos un plan y a los 5 años ya está obsoleto. Pues esa fue una de esas experiencias que tuvimos para lograr esos programas graduados. Pero los logramos, los establecimos y empezamos a graduar los doctorados. Así que ya entendimos la métrica, la medimos bien. Necesitábamos tener los estudiantes que fueran capaces de hacer investigación. Creamos toda una cultura de investigación desde que los estudiantes eran subgraduados, porque promovimos lo que era la investigación subgraduada, para que entonces después siguieran sus investigaciones cuando fueran estudiantes graduados. Y pues yo venía monitoreando esas métricas ya por varios años, particularmente desde que empecé como rector. Ya llevo 5 años y medio como rector, y yo sabía que íbamos a llegar, porque la tendencia estaba clara. Y esa es otra cosa importante, cuando uno hace evaluación, el valor como tal de la métrica no es importante, es la tendencia. Está subiendo, está bajando, está estable, es la tendencia. Tienes una meta, tienes que tener una meta, ¿verdad? Para saber si ya tuviste éxito. Y yo sabía que eso se iba a lograr. No pensaba que fuera este año, yo pensaba que nos iba a tomar 1 o 2 años adicionales, pero lo logramos antes de lo esperado. Y pues fue importante, ¿verdad?, tener la fe de la comunidad académica, de los estudiantes, de la facultad, de los profesores. Aún cuando había mucha gente que pensaba, no, es que tenemos muchos problemas, es que no nos dan el dinero, el presupuesto lo recortaron, los estudiantes, la demografía. Todo el mundo estaba enfocado en todas esas cosas negativas que estaban alrededor, pero ya yo venía monitoreando y evaluando todas estas métricas y yo sabía que íbamos a llegar, así que ya llegamos. Ahora hay que sostenerlo, como mencionaron hace un ratito. Ya yo sé que esto ya se va a sostener, porque la razón por la cual yo no sabía que lo íbamos a lograr este año es porque algunos de los programas que hemos creado recientemente, los 2 más recientes son el de psicología escolar y el de agricultura tropical. Como un mes nos aprobaron el de doctorado de ingeniería de software. Todavía estaban jovencitos y todavía no estaban graduando suficientes estudiantes.
Pero yo tengo ahí ese pipeline, ese flujo está lleno de estudiantes que están en camino. Y si yo logré producir, si logramos, ¿verdad? No yo, porque la institución lo logramos, producir por lo menos 20 todos los años, esto ya va a ser mucho más de 20, porque ese pipeline está lleno en todos esos programas que les acabo de mencionar. Así que esto lo vamos a continuar. Fue importante, ¿verdad?, mantener una meta también de traer facultad joven. La facultad joven es la que nos va a llevar a donde tenemos que llegar. Los viejitos como que se nos hace un poquito más difícil, ¿verdad?, en cosas como esta, ¿verdad? Y esa era una de las restricciones principales que nos pusieron a la Universidad de Puerto Rico, que tuvimos como 3 años que no pudimos contratar a nadie. Y estuve ahí dándole seguimiento con otros rectores. La Junta de Supervisión Fiscal pues se abrió a que pudiéramos tener un plan de reclutamiento y lo aprovechamos inmediatamente. Y nuevamente una cultura de evaluación, de medir, de saber dónde estamos, de saber dónde hacemos las inversiones, en qué departamentos, en qué programas. Logramos traer la facultad joven que está trayendo los fondos de investigación de una manera excelente. Ya tenemos los estudiantes que están alineados ahí en los programas de graduados, particularmente los de doctorado, y nuestra proyección es que esto se va a sostener. Se va a sostener y todo fue un plan que llevó muchos años en implantar, en mantener la fe y darle seguimiento todo el tiempo a las cosas que estamos haciendo. Así que un poquito ahí tratando de atar el asunto de la planificación, del avalúo y de establecer métricas para lograr una cosa como la clasificación R2. No, ciertamente, y excelente. Luego, nuevamente, felicidades por el logro. Confiamos que siga así. Es un honor para Puerto Rico también tener esa distinción. Y para nosotros, mi hermano es egresado de este recinto, así que también tenemos vínculos muy íntimos con la institución. Pero en este andamiaje, que ciertamente fue un gran andamiaje de trabajo, uno no está solo, uno tiene colaboradores y en ocasiones también mira hacia otras instituciones, otros organismos para ciertamente caminar juntos hacia un fin común. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Martín Peralta, precisamente en ese vínculo de trabajar juntos ¿verdad?, y unir esfuerzos, ¿no? Sí, estuve investigando un poquito, ¿verdad?, de ciertos eventos que han ocurrido en la Universidad Tecnológica de Panamá y me encontré con uno que me llamó mucho la atención, que fue precisamente un acuerdo que llegó la UTP con el Centro de Investigación Educativa, el AIP, para crear un convenio de colaboración. Precisamente entre los acuerdos de este convenio están desarrollar actividades de divulgación científica, impulsar innovación y emprendimiento en el sector educativo con programas y proyectos conjuntos, ¿no? Le pregunto, doctor Peralta, ¿cómo las organizaciones podrían colaborar entre sí para encaminar esfuerzos evaluativos o iniciativas investigativas que promuevan una investigación o una educación de calidad? Y me parece que estuvo presente en ese firma, ¿verdad? Sí, correcto. Así que háblanos un poco. Cómo no, buenas tardes. Primero, manifestarle y ofrecerle un abrazo caluroso del pueblo panameño hacia cada uno de ustedes. Personas muy agradables, muy tratables aquí. Ese mensaje lo llevo yo a la ciudad de Panamá, el trato que le dan a uno cuando llega acá. Así que muchas gracias por semejante acogida que nos dan cuando llegamos a esta tierra hermosa. De segundo, bueno, estoy aquí de milagros también porque hace casi 20 días pues me realizaron una cirugía que prácticamente me tenía en vaivén de que si podía asistir o no, pero como director nacional del Sistema de Ingreso Universitario de la UTP, pues para mí era como casi obligatorio estar aquí porque lo que uno se lleva de aquí hacia la universidad que hay que presentar allá es sumamente importante, más cuando todo lo que se dé en torno a las pruebas que se aplican allá, que son del College Board, al primero que señalan es al guapo Martín. Pero todo recae sobre mí. Entonces yo tenía que estar acá. Listo. Ahora, también quiero manifestarle que lo que diga aquí es referente a la Universidad Tecnológica de Panamá y en caso tal,
en algunos aspectos al Ministerio de Educación, puesto que yo trabajé por 22 años como docente de colegio y luego pues, me gané la cátedra en la universidad y me trasladé a la universidad. El año pasado pude asistir al primer encuentro y este es mi segundo año, así que la experiencia que tengo no es vasta, pero sí absorbo los conocimientos, las ideas y las actividades que acá se desarrollan. Para responderle, el CIEDU, que es el Centro de Investigación Educativa, por excelencia educativa, de investigación educativa en Panamá, nace, en contexto, ¿no? Nace para ver la problemática y buscarle solución al sector primario, a lo que le llaman el primer nivel, primaria. Luego, cuando ya logran abarcar eso, se trasladan al segundo ciclo, que es el segundo nivel, creo que ustedes le llaman la prepa, y ahora, como ya abarcaron eso, quieren trasladarse al tercer nivel, al nivel superior, al universitario. Entonces, en Panamá, el referente de investigaciones es la Universidad Tecnológica de Panamá. Pero la Universidad Tecnológica de Panamá hace o realiza investigaciones científicas de campo, aplicadas, son más que todo tipo ingenieriles, no tanto humanística del sector educativo, no tanto. Entonces, ahí es donde viene la sinergia del CIEDU con la UTP. CIEDU dice, yo manejo lo que es sistema educativo, tú manejas lo que es la propia investigación universitaria, vamos a unirnos, vamos a firmar este convenio y esperamos que de allí no solamente salgan las investigaciones que ayuden a reorientar lo que es la educación en la universidad, no la transmisión de conocimiento, sino también a formar de manera integral al estudiante, cosa que cuando salga sea un profesional preparado para enfrentar el futuro. Excelente. Y precisamente a través de los esfuerzos colaborativos también los países toman ciertas decisiones de inversión de cuánto queremos nosotros aportar a un sector en particular. Y me gustaría dirigir esta próxima pregunta al doctor Adrián Gutiérrez, ¿no? Es de conocimiento que la República Dominicana ha invertido mucho en la educación, ¿no? Desde los pasados casi ya 12 años, la República Dominicana ha invertido cerca del 4% de su Producto Interno Bruto en educación. Es una cantidad considerable, ¿no? Lo que ciertamente ha permitido mejoras en infraestructura, equipamiento y formación docente, ¿no? Desde su centro, ¿verdad? El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación para la Calidad Educativa, el IDEICE, tiene como una gran misión contribuir a asegurar la calidad del sistema educativo preuniversitario, ¿no? A través de evaluaciones e investigaciones educativas. Pues considerando esa misión, la misión del IDEICE y su papel crucial en la evaluación y la mejora del sistema, ¿podría compartir algunos ejemplos de programas o proyectos específicos del IDEICE que hayan tenido un impacto significativo en la educación preuniversitaria de la hermana República Dominicana? Gracias, William. Gracias a todos. Buenas tardes. En nombre del director Jesús Andújar Avilés, director del IDEICE, un cordial saludo para todos y en el mío propio. Bueno, perfectamente. Aquí se ha dicho mucho de investigar para tomar decisiones, no para expectar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, desde el IDEICE, que es un instituto adscrito al Ministerio de Educación y de alguna manera es parte como el Ministerio de Educación Superior del sistema educativo dominicano y de alguna forma hacemos sinergia, debemos estar articulados, se preocupa bastante por los procesos de evaluación e investigación, ya que como todo, pues de alguna manera hemos escuchado, todo lo que no se evalúa, todo lo que no se investiga no es susceptible a ser mejorado. Pero ¿qué tema tenemos? Que no es solamente investigar para publicar, no es solamente investigar para generar documentos y que se queden en letras frías. Si esas investigaciones no se traducen en tomas de decisiones, en mejoras de la propia práctica docente, pues evidentemente servirán de poco. Entonces, viendo muchas experiencias con instituciones como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tiene programas ya con más tiempo que
el Ministerio de Educación de carácter investigativo, pues hemos, haciendo sinergia, viendo buenas prácticas de investigación, pues nosotros hemos emulado, por ejemplo, acciones fundamentales a desarrollar programas de investigación con los docentes. Para eso hemos identificado 3 programas fundamentales. Uno llamado Conoce tu Regional Investigando. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, los profesores que están en escuela, los directores distritales, regionales, los gestores de centro, pues identificar con ellos oportunidades a partir de su propia práctica, sistematizar proyectos de investigación, diseñar esquemas de investigación y mediante una asesoría muy cercana, acompañarles a ellos a desarrollar esos programas de investigación auspiciados con fondos modestos desde el Instituto, desde el IDEICE, y de alguna manera, pues esos hallazgos a ellos mismos, hacerlos partes de la toma de decisiones, de lo que esté realmente a su alcance y evidentemente que ese tipo de información también se escuche en los demás organismos de tomadores de decisiones. Por ejemplo, Pruebas Nacionales nos dice que tenemos una heterogeneidad de comprensión lectora o comprensión, aspectos fundamentales en ciencias naturales en una determinada regional. Nos interesamos fundamentalmente en esa regional. Vemos probablemente que tienen buenos equipamientos de laboratorio, pero probablemente los profesores no tienen de alguna forma programas experimentales porque necesitan un entrenamiento fundamental. Pues diagnosticamos ese problema, esa realidad, damos información a tomadores de decisiones como es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación al Magisterio para que mediante programa de acciones específicas de capacitación pues se intervengan en ese tipo de regional. Pero también, por ejemplo, en torno a una misma temática vemos diferenciaciones en buenas prácticas de centros, a veces públicos y no públicos, en torno a una determinada temática, mejores rendimientos de sus estudiantes, mejores desempeños en las pruebas de mediciones y de evaluación que se hace, pues entonces nos interesa ver qué buenas prácticas se están desarrollando en un lado que no se están desarrollando en otro y de alguna manera generar un aprendizaje colaborativo. Eso se ha hecho entonces tratando de sacar el IDEICE de un espacio exclusivamente para unos determinados investigadores y hacer que los profesores sean evaluadores e investigadores de su propio proceso de su propio proceso de enseñanza mediante un sistema pensado en una dinámica de investigación-acción. Eso por un lado. Por otro lado también, eso es con los profesores ya que están en el sistema. Hemos desarrollado también, por otro lado, un programa de captación de joven investigador para que ese profesor que se está insertando en los primeros años de estudio, similar como hace el Ministerio de Educación Superior ya con estudiantes universitarios en proceso, pues esos profesores que están comenzando su carrera de 1 a 3 años y con menos de 30 años de edad, por su naturaleza probablemente particulares, pueden asumir ciertos programas de formación en áreas prioritarias específicas y de alguna manera trazar una política de formación que vaya de alguna forma a desarrollar una capacidad humana, instalarla en un determinado espacio, centro educativo, regional educativa, y que de alguna manera pues se convierta en un ente multiplicador de esas capacidades. Para eso, posiblemente haya que, mediante el sistema de beca del Ministerio de Educación Superior, gestionar alguna capacitación, probablemente en universidades nacionales o internacionales, y en coordinación con las instancias del lugar, generar las condiciones funcionales y flexibles para que ese capital formado con dinero del pueblo dominicano no se quede en el extranjero, sino que vuelva al país y de alguna manera esa inversión se traduzca en beneficio del sistema. Y por otro lado también hemos desarrollado, haciendo de alguna forma también referencia al Fondo CID que hacía mención en nuestro ministro esta mañana, un
hemos separado un fondo específico de investigación y evaluación educativa dirigido a un colectivo que se dedica a investigar, porque hay que decir que en el sistema de educación preuniversitario, gratamente encontramos unas capacidades PhDs que están en aula, PhDs que están esperando sencillamente una oportunidad de investigación. Y entonces el IDEICE tiene que de alguna manera detectar, identificar esas oportunidades, ese talento que está esperando sencillamente que se le presente una oportunidad para ellos pues dar todo lo que tienen partiendo de su propia realidad. Entonces hemos desarrollado un programa, un fondo concursable de investigación y evaluación que está en su primera versión. Todas las líneas de investigación en cualquiera de los programas, fondos concursables, Conoce tu Regional Investigando, Joven Investigador y otras que desarrollamos con investigadores internos de planta del IDEICE, surgen las temáticas de necesidades escuchadas mediante constantes mesas de diálogo con todos los actores del sistema educativo, porque realmente nosotros tenemos que atender a las necesidades sentidas que tienen las diferentes instancias del Ministerio de Educación. Frecuentemente hacemos también mesas técnicas y de diálogo para presentar resultados de avance e incorporar mejoras, porque también tratamos nosotros desde la gestión evaluarnos nosotros mismos mediante sistemas que tanto profesamos de evaluación. Excelente. De hecho, tengo que compartir que College Board y IDEICE firmaron un convenio de colaboración el pasado en enero, un poco también para estrechar estos vínculos colaborativos entre nuestras organizaciones. En Puerto Rico no tenemos un instituto como el IDEICE, lo más cercano precisamente que tenemos es al Instituto de Estadística, con unas funciones distantes pero también relacionadas, ¿no? En el caso del Instituto de Estadística de Puerto Rico, que dirige el doctor Orville Listier, tiene como propósito fundamental, ¿verdad?, ser el principal coordinador en la supervisión de producción estadística del país, ¿no?, aquí de Puerto Rico, asegurando que sean completas, confiables, de rápido acceso y universal, ¿verdad que sí? El doctor Listier, en el plan estratégico, hablando de planes, ¿verdad?, porque pues, es un tema muy común, 2022-2025, estuve leyendo un poco sobre el plan y sé que tiene 10 metas específicas, ¿no?, entre las que se encuentra precisamente establecer y fortalecer las alianzas con la comunidad científica y entidades no gubernamentales, ¿no?, pero relacionadas en el ámbito educativo y en los procesos evaluativos. ¿Podría compartirnos también, ¿verdad?, siguiendo en la línea del doctor Gutiérrez, algunos ejemplos de iniciativas del Instituto Estadístico para alcanzar esta meta, incluyendo algunos ejemplos? Claro, con mucho gusto. Me uno al agradecimiento por la invitación de estar aquí y saludar a todos los colegas. Para hablar de eso, quizás es importante retomar y amarrar lo que estuvimos escuchando esta mañana. El doctor Escala habló muy eminentemente sobre muchos aspectos del liderazgo. Mencionó algo interesante y es que en uno de los slides, o en varios de los slides, decía que la educación tiene que estar centrada en el estudiante. Y yo pienso, claro, ¿en qué otra cosa podría estar centrada, verdad? O qué cosa debería estar centrada en el estudiante. Imagínense una universidad o una escuela sin estudiantes. ¿Cuál será su propósito? Y aunque parece obvio, ¿verdad?, el doctor no nos trae porque hay que enfatizarlo. A veces nos desviamos de ese centro. De igual manera, para nosotros entender eso, tenemos que considerar que el sistema educativo es un sistema abierto, que es un sistema abierto a las comunidades, es abierto a las familias. Y por eso es que esa meta importante del Instituto de Estadística en su plan estratégico, que es unirnos y aliarnos a las comunidades, a las entidades sin fines de lucro, es pieza clave para eso. Porque ¿cómo mejoramos la educación? Pues la mejoramos conociendo qué está sucediendo ahí. Y para conocer qué está sucediendo ahí no podemos cerrar el sistema. El sistema tiene que estar abierto. El Instituto de Estadística le provee al ciudadano ese espacio para poder obtener información y datos de manera objetiva y remover los obstáculos que tenga ello. Así que entidades sin fines de lucro han llegado al instituto buscando esa ayuda y se la hemos provisto.
Ejemplos prácticos son muchos. Uno de ellos que se me ocurre inmediatamente es la Fundación Flamboyán. La Fundación Flamboyán en su momento estaba tratando, sin éxito, de obtener datos del Departamento de Educación. En ese momento, por alguna razón, no lo podían obtener. Y querían estudiar la lectura y escritura en estudiantes pre-kinder a tercero para ver un perfil de esos estudiantes. Llega al Instituto de Estadística y nosotros rápidamente hacemos lo que nos toca hacer, y es darle acceso a información. Y logramos darle acceso a información y se llegaron a publicar varios estudios donde todavía se utilizan como referentes esos estudios, y la Fundación y muchas otras personas lo usan para acceder. Un asunto de conocer al estudiante a través de diferentes acciones. Nosotros en el Instituto de Estadísticas recibimos constantemente preguntas y peticiones de datos e información del sistema universitario, del sistema público e incluso del sistema privado de educación. En el instituto estuvimos constantemente apoyando. De hecho, la persona que trabaja los datos PLEDUC, que son los datos de pre-kinder a grado 12 del sistema privado de Puerto Rico. Para los que no sepan, el sistema privado en Puerto Rico, el sistema básico, ¿verdad?, de pre-kinder a 12, se divide en dos grandes grupos. Ahí también está otros grupos particulares, pero dos grandes grupos, público-privado. El privado es un poco más pequeño que el público, bastante más pequeño. Sin embargo, es que por no ser público, quizás tiene menos acceso a información, o de que menos información se tiene, acceso a información se tiene. Pero a través del instituto hemos logrado, la persona que recopila esos datos estuvo en el instituto hasta hace poco. Ahora estamos en un proceso de transición pronto vamos a reunirnos con la Secretaria de Estado para dialogar sobre esto. Pero ese sector, a través del instituto, es donde único se recopilaba esos datos. Y eso se le da acceso a la información, ¿a qué? A los investigadores, para que puedan entonces tener luz e información. Recibimos peticiones de estudiantes que están haciendo tesis de maestría, doctorado, que quieren estudiar a mayor profundidad algún programa particular de la universidad o del sistema público, y le damos esa información, le damos esos datos, nos comunicamos con el Departamento de Educación, le pedimos la información, nos comunicamos con las universidades, le pedimos la información. Las entidades sin fines de lucro muchas veces acuden al instituto precisamente porque es el lugar donde pueden tocar una sola puerta y le damos acceso a la información. Y le vamos a dar acceso a la información objetiva, independientemente, no importa quién sea. ¿Cómo ayudamos también a la entidad sin fines de lucro? Muchas veces van a la Asamblea Legislativa a proponer algún proyecto, o la Asamblea Legislativa propone un proyecto sobre alguna entidad sin fines de lucro, sobre alguna situación, y no tienen información, están a ciegas. Y la propia Asamblea Legislativa y esas entidades sin fines de lucro van al instituto a que les ayude a buscar información para inclusive hacer proyectos de ley. De hecho, en el sistema, ahora mismo, probablemente ya ustedes saben, pero hay varios proyectos de ley que están en la mesa, en proceso, que van a afectar directamente e indirectamente a los sistemas educativos en Puerto Rico. Y para eso nos están pidiendo datos e información. Y están pidiendo que nosotros demos nuestra opinión como expertos. Así es que, además de Fundación Flamboyán, hay muchos otros ejemplos que van en esa línea. Un ejemplo bien concreto, el Departamento de Educación en algún momento dado, allá por el año, digamos, más o menos 2010, utilizaba unas estadísticas, y entre ellas utilizaba la tasa de graduación, la utilizaba utilizando una fórmula vieja, una fórmula que era transaccional en vez de cohorte. Y nosotros intervinimos como instituto para que esa tasa se cambiara. Y eventualmente el Departamento de Educación la cambió por una tasa de cohorte. Y de igual manera, entidades internacionales como la UNESCO, donde van a buscar los datos de educación, es al Instituto de Estadística. Van a un solo lugar, al instituto, diciéndole: instituto, ayúdanos a recopilar los datos de las universidades, del sistema de educación pública, y danos nosotros los datos según ustedes entienden que son correctos. Y nosotros somos los que le damos los datos.
Cuando usted va al portal de la UNESCO, esos datos que están ahí están provistos por el Instituto de Estadística de Puerto Rico. Muchas veces, a lo mejor la universidad no lo saben, o el mismo Departamento de Educación, a veces algunas personas no lo saben, pero es el instituto el que le da los datos a ellos. Y algo bien importante, recientemente, tan reciente como la semana pasada, salió un artículo en El Vocero sobre alfabetización. Y esta persona quería saber cuál es la tasa más reciente de analfabetismo en Puerto Rico. Y cita un estudio del Instituto de Estadística, que de hecho tengo el honor de ser el autor principal de ese estudio. Yo hice ese estudio con datos del 2010, lo publiqué en el 2013. Es el estudio más reciente que hay sobre analfabetización en Puerto Rico. Y esas estadísticas son las que utiliza el Banco Mundial para presentarlas y es la que usa UNESCO para presentar sus datos. El periódico El Vocero hizo un reportaje sobre cuál podría ser esas estadísticas actualmente. Y yo pues participé en la entrevista y le di algunas estimaciones. Pero le dije, mira, la importancia de este dato es que los programas que tiene el Departamento de Educación y las entidades sin fines de lucro, que hay muchas que ayudan a las personas que no saben leer y escribir, hay muchas entidades sin fines de lucro, usan estos datos para justificar sus presupuestos. O sea, el último dato, el más reciente, era, no sé si lo sabían, pero era del año 1990. Y no es hasta que entra al instituto, decir, ese dato hay que actualizarlo, actualizamos el dato, y gracias a eso que se están pidiendo fondos, y se obtienen fondos para seguir atendiendo la situación que aunque ha disminuido, la cantidad de personas analfabetas en Puerto Rico ha disminuido, agraciadamente, como pasa en muchas partes del mundo. Hay sus excepciones en el mundo, pero esos son los fondos que se usan para eso justificar. Y que afortunadamente, de alguna manera, antes las mujeres eran las que se quedaban atrás en la alfabetización, ahora ha cambiado. Como dijeron esta mañana, ahora la preocupación es la inversa, ahora son los hombres que se están quedando atrás. Así que nada, yo puedo estar hablando todo el día de muchos proyectos más que tengo, una lista de proyectos, pero eso es lo que quiero traerles. No, y a mí me consta precisamente la misión del instituto y en ocasiones, ¿verdad? Le hago acercamientos a través de los ¿verdad? Canales formales para pedir ciertas estadísticas, precisamente la tasa de inscripción de estudiantes de escuelas privadas que no se consiguen en Puerto Rico, pues resulta que es a través del instituto con una persona que está dentro del Departamento de Estado, ¿no? Y es una gran responsabilidad ser parte de una organización donde también el acopio de la información es utilizada para tomar decisiones, ¿no? Tengo que también compartir que en ocasiones aquí, ¿verdad? Nosotros en College Board nos hacen acercamientos investigadores, académicos, estudiantes y padres para conocer esa información precisamente para preparar propuestas, conocer mejor el ambiente y tomar decisiones, ¿no? Esa parte es bien importante. Me gustaría quizás hacer ahora hincapié en esa parte del uso de los resultados para la toma de decisiones, ¿no? Esta pregunta en particular me la gustaría dirigir a los doctores Agustín Royan y Martín Peralta, un poco también para ver el uso de los resultados dentro de sus instituciones, ¿no? Y voy a compartir un contexto, ¿no? En el ámbito institucional y universitario, uno de los grandes retos, ¿verdad? Es el uso de resultados de investigaciones o evaluaciones para la toma de decisiones, ¿verdad? Como habíamos comentado anteriormente, las hacemos, las generamos, pero en ocasiones pueden que se queden cerca de un grupo selecto, sino algunos, ¿no? Es un desafío crucial, ciertamente, para asegurar que las políticas y las prácticas educativas se basen en evidencia sólida, ¿no? Y respondan a las necesidades reales de la comunidad educativa. Doctores, dada la importancia de basar las políticas y prácticas educativas en evidencia, ¿qué estrategias pueden implementarse para capacitar a docentes, administradores y estudiantes en la interpretación y el uso efectivo de resultados de estas investigaciones o evaluaciones para informar nuestra práctica diaria? Un esfuerzo que hemos hecho acá en el recinto de Mayagüez tiene mucho que ver con, vamos a decir, interpretación de datos, pero es más aprender a visualizar, a crear visualizaciones que nos ayuden a entender el estatus en el que estamos, las tendencias que hay y nos ayuden a determinar o decidir dónde prestamos atención, dónde hacemos nuestras inversiones. Nosotros tenemos aquí una oficina
que se encarga de recopilar todo tipo de datos institucionales. Y sí, pues vamos a decir que teníamos una cultura, pues sí, de avalúo, de acreditaciones, de hacer estudios para pues, ver hacia dónde nos dirigíamos. Y se generaba mucha información, muchos datos. Eran más bien datos lo que se generaban. Pero se nos dificultaba un poco el manejo, vamos a decir, de las decisiones día a día. Así que trajimos unas personas al equipo de trabajo que saben un poquito más de esto que yo y empezamos a crear visualizaciones que algunas de ellas eran casi hasta en tiempo real que se actualizaban, otras eran 1 o 2 veces al semestre, otras eran 1 vez al año. Y creamos todo este tipo de tableros de datos, lo que en inglés le llamamos los dashboards, y creamos una cultura de usarlos todo el tiempo. Y pues tenemos una serie de dashboards que son públicos, ¿no? Esa fue otra decisión importante. Todos los datos, todos los tableros de datos que nosotros creemos tienen que ser públicos para consumo de la comunidad, pero también para el pueblo de Puerto Rico, porque gran parte de nuestro presupuesto viene del pueblo de Puerto Rico y tienen derecho a saber lo que está pasando aquí en su universidad. Así que creamos esta cultura de crearlos, actualizarlos y usarlos. Y pues me sentí particularmente, vamos a decir, satisfecho recientemente porque en el último año y medio pues me he dado la tarea de visitar a todos los departamentos y las facultades académicas un poquito para establecer una conversación con ellos de dónde están, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus retos, para yo como rector pues entender, ¿verdad?, la situación particular de cada uno. Y cuando fui a cada departamento, yo mismo me sorprendí que ellos me sacaban los dashboards, y mira, vamos por aquí, las admisiones van por allí, los fondos van por allá, la tasa de graduación va por aquí, estos son los problemas que tenemos, estos son los retos, aquí. Y pues digo, oye, esa fue la intención y de verdad ellos lo están usando todos los días y crea como un lenguaje para también comunicarnos desde el punto de vista administrativo. Y ha sido muy útil para nosotros crear esa cultura de sí tener los datos, que creo que la teníamos de muchos años, pero el acceso a los datos y el acceso un poquito a la interpretación, a la visualización, pues no necesariamente estaba ahí. Siempre queda el reto, como mencionaron esta mañana, ¿verdad?, que uno puede tener los datos y uno puede visualizarlos, pero también uno puede tener diferentes opiniones de lo que eso representa y de lo que está pasando detrás de esa visualización. Y ahí pues siempre va a haber margen para la opinión de cada cual y es cuestión de aprender a escuchar todos los puntos de vista, pero en algún momento alguien tiene que decidir, pues y en este momento pues me toca a mí. Curioso, esa parte de democratizar la información es algo que también es un llamado constante en la transparencia política educativa, ¿no? Tenemos los datos históricamente, pero no necesariamente los compartimos, los visualizamos, los interpretamos, ¿no? Martín Preta, la misma pregunta. Bueno, gracias. En la Universidad Tecnológica tenemos la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y dentro de ella se tienen diferentes departamentos que realizan investigaciones, que ayudan o proyectan su conocimiento a los docentes, se hacen reuniones, se hacen talleres para que los docentes y los estudiantes comprendan la manera de trabajar con los datos que se obtienen. Es una política de la institución, pero vuelvo y les repito, como hace un momento les estaba diciendo, las investigaciones que se hacen allá se hacen más que todo de materiales, en el campo, en lo que sucedió una y otra vez, y eso hay que repetirlo tantas veces como sea necesario, lo van a repetir, pero son investigaciones de campo. Ahora, cuando yo el año pasado que llegué al SIU, al Sistema de Ingreso Universitario, nos dimos cuenta de la gran cantidad de datos que nos hace llegar el College Board. Y yo pregunté, yo soy matemático, a mí me encanta la estadística, y yo pregunté qué se hacían con esos datos.
pues los que ya tienen unos añitos más allá en la oficina, fueron y me sacaron unos trabajos que eran así, como 200, 250 páginas del años atrás. Y era de años a años atrás. Y yo le decía, ¿y esto qué es? Dice, bueno, esos son los datos que nos dio el College Board. Digo, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Nada, ya lo tenemos ahí. O sea, eso estaba ahí, estaba dormido, estaba ahí latente, ahí esperando que alguien le quiera dar el polvo, ¿no? Y después yo comencé a ver y lo que se genera, lo que College Board nos envía, más, bueno, mentira, más no, eso es lo que vamos al más, es lo que vamos ahora. Pero es una información tan rica que lo único que le enviaba a los colegios era la cantidad de estudiantes que habían participado en la prueba, cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron. Eso es lo único que se le enviaba a los directores de los colegios. Y bueno, y la certificación de los estudiantes, ¿no? Pero no había una retroalimentación, no había una discusión, no se hacía nada, simplemente estaba ahí. Y luego yo pregunté, ¿pero para qué hacían esto? Dice, no, el señor tal, el que se encarga de esto, y él se sentaba desde que llegaba ese documento hasta que terminara de imprimirlo, ponerle, decorarlo y todo, pero quedaba allí. Y luego me dijeron que eso lo llevaban a la rectoría. Digo, ¿y ya en la rectoría qué hacen? Nada, nadie le va y le explica qué es lo que hay allí. Así que eso llega, qué bien, oh, excelente, murió. Pues yo digo porque estoy cercano a la rectora y al rector, bueno, que en paz descanse, que murió hace mucho. Y él después, cuando yo llegué, que comencé a hablarles, comencé a picarlos y luego yo tuve que comenzar a buscar la información esa y comenzar a explicarle a ellos qué era lo que había sucedido. Entonces ya comenzaron a cruzar variables y me llamaban, ¿y qué pasó con esto? Y ellos allá en su mente comenzaron a cruzar variables y nos tocaba a nosotros acá hacer ese trabajo, más el trabajo administrativo. Bueno, gracias a Dios, el año pasado pudimos conversar con la doctora Ángela, que nos proporcionó a una doctoranda de sistemas que va a trabajar con nosotros lo que es la estadística, pero la va a trabajar no solo como para generar el documento, sino como presentar investigaciones o presentar informes en los diferentes congresos, actividades, reuniones. Debe presentar esos resultados. Se va a hacer reuniones con los directores y los docentes de matemáticas y de español de los diferentes colegios para presentarles los resultados que se obtienen, tanto en las diferentes ramas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos pensado hasta ahora. Aunado a esto, pues, lo que sí quiero decirle es que en la Universidad Tecnológica sí se está trabajando la parte esta de llevar al estudiantado a hacer investigaciones, a realizar investigaciones. Hay actividades como la HIC, que es la Jornada de Iniciación Científica, en donde todos los centros a nivel nacional realizan investigaciones, bueno, grupos de estudiantes, se seleccionan los mejores de cada centro y se hace como un concurso, una competencia entre los centros. Y eso es una fiesta grandísima cuando se hace. Allá en Panamá todo es fiesta, así que eso lo agarran de fiesta, pero es académica. ¿Sí? Y entonces hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos y bueno, que Dios nos dé salud para que podamos seguir en esto, porque de verdad que la información que se genera allí, entonces DIPLAN, que es el Departamento de Planificación, cuando el estudiante ya que ha pasado la prueba, el que va a ingresar para matricularse, él tiene que llenar una serie de información, de requisitos que le ponen ahí, y eso lo hemos solicitado a ellos porque con ello también podemos ver si vienen del área indígena, si vienen del área afro, cosa que esa información no se manejaba. Ahora vamos a hacer más cruces de variables, así que vamos a tener mayor información. Me alegra escuchar que están utilizando los resultados precisamente. De hecho, quisiera ahora pasarle la palabra al doctor Adrián Gutiérrez, porque pues una de las grandes críticas, ¿verdad?, en el campo de la investigación y la evaluación es que apenas, ¿verdad?, se llevan a cabo todos estos esfuerzos, toda esta inversión, pero las investigaciones y las conclusiones que se derivan de estas apenas se utilizan, ¿no? Así que me gustaría hacerle la siguiente pregunta desde el IDICE, ¿verdad? Y también desde su experiencia profesional. ¿Qué acciones concretas pueden implementar las instituciones educativas para asegurar que precisamente se utilizan apropiadamente los hallazgos de estos esfuerzos investigativos? ¿Cómo no? Qué bueno que espacios como estos nos ayudan a ver buenas prácticas de
hermanos regionales, que a veces las buscamos en entornos a veces lejanos, que están un poquito hasta que tienen historia, características distintas a las nuestras. En ese mismo sentido, desde el IDEICE hemos estado aprovechando, por ejemplo, esa data que nos ofrece las evaluaciones PISA. Explotando esa data, qué tendencias sugieren, qué acciones concretas sugieren, y de alguna forma entonces orientar a tomas de decisiones pues basadas en esas indicaciones, en esos datos informaciones que nos ofrecen. De ahí surgen, por ejemplo, programas, sugerencias de programas de formación continua, de manera específica, no disgregada, de acuerdo a la necesidad puntual que arroja toda esa metadata cuando se desagrega por zonas, por entornos, por contexto, y evidentemente nos da pautas de cómo prepararnos para las siguientes, no solamente no prepararnos para quedar bien ante un examen, ante una evaluación, sino para integrar mejoras. Por ejemplo, estamos previo a la evaluación de PISA, como decía el doctor Amargós esta mañana, estamos en este periodo próximo. ¿Y qué hemos hecho? Pues habíamos visto que el entorno de las escuelas, de los estudiantes, entiéndase puntualmente las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, que son un actor importantísimo en la mejoría de los indicadores de nuestros alumnos, estaban ausentes. Hemos hecho una campaña, si se quiere, muy esforzada, dinámica, para integrar a esos componentes que son a final de cuentas importantes y que normalmente pues los dejamos fuera, así como numerosos otros esfuerzos. No dejar esas informaciones que nos dan esas evaluaciones de manera pues aislada, tomar decisiones a partir de ellas. Me parece muy bien, y de hecho sobre las evaluaciones al final tenemos que también tomar decisiones, ¿no? Y en ocasiones esas decisiones, ¿verdad? En el caso de iniciativas programáticas u otras es continuar, ¿verdad? Porque tienen un valor añadido, expandir porque se ha, ¿verdad? Valorizado su costo-efectividad, o en ocasiones, ¿verdad? Detenerlas porque no han rendido los frutos, ¿no? Así que me gustaría quizás concluir esta segunda ronda de preguntas con unas preguntas específicas al doctor Dizier, una específicamente sobre esta en particular, ¿no? ¿Verdad? En ocasiones pues tenemos que nosotros, ¿verdad? Como propósito fundamental, determinar si debemos continuar con una iniciativa o no, ¿no? Pero me pregunto entonces, ¿qué metodologías pueden utilizar, ¿verdad? Las instituciones, los investigadores, para evaluar la efectividad de programas o de iniciativas educativas? Y si conoce algunas que se han implementado en Puerto Rico, ya sea, ¿verdad?, para expandir, detener o continuar con alguna de estas iniciativas. Sí, bueno, primero que nada, antes de ir de lleno a la pregunta, es importante que para poder tomar cualquier acción se necesita la información, por supuesto, y para obviamente saber si un programa está siendo efectivo, pues también. Pero no sé si quizás el colega de México conoce a un señor que se llama Enrique Ganem, que le dicen el explicador. Antes de que existieran los youtubers, este señor explicaba sobre ciencia en el internet viejo, como yo le llamo, en audio. Tú ponías en internet y escuchabas. Ya él empezaba a explicar. Es mexicano, es fascinante escucharlo. Ya muchos años. Y él decía, mira, el universo tiene todos los secretos y toda la información. Al universo no importa si nosotros sabemos los datos o no. El universo está ahí. Nosotros buscar esa información, buscar esos datos y tratar de entenderlo. Pero también nos toca, como él dice, él decía, pues yo soy el divulgador. Yo explico, pero tengo que llevar mi información a todo el mundo para que todo el mundo también se entere. Y en el instituto nosotros, pues una de las estrategias que usamos para determinar si un programa es eficiente o no,
tratar de darle al ciudadano todos los datos posibles, pero promover la información que tenemos, darlos a conocer constantemente a través de muchos medios, a través de foros, actividades como esta, y a través de peticiones. Y una de las cosas que, para ir más directamente a la pregunta, que metodología que se debe utilizar, bueno, muchas veces las entidades se detienen utilizando información, ¿verdad?, sumativa. Tratan de llegar y tener esa metodología sumativa donde buscan al final cómo resultó el estudiante en X o en Y. Pero muy pocas veces, no siempre, trabajan con metodologías de evaluación formativas que van buscando a través del camino. Y una de las cosas que necesitamos quizás tratar de implantar más es ese tipo de metodología formativa donde podamos ir viendo al estudiante en vivo cómo va funcionando y tratar de tomar acciones durante el proceso y no esperar a terminar el camino para tomar esas decisiones. Lo que hace el Departamento de Educación con los Data Coaches es muy bueno porque le da el empoderamiento al maestro, a la maestra, pero también al padre, para que pueda tomar decisiones en el camino. Una de las cosas que nosotros recientemente estuvimos divulgando, hace ya un año que tenemos, es que los datos nos decían trimestrales, cuando empezábamos a analizar los datos trimestrales del Departamento del Trabajo y de diferentes surveys, que la cantidad de estudiantes que estaban en la universidad que trabajan se triplicó, se estaba triplicando. Tú veías que esa curva iba subiendo. O sea, ya la universidad dice, mira, estamos diciéndoles a la gente, mira, la universidad, los estudiantes están trabajando, ya no son necesariamente full time en la universidad. Están buscando el mundo del trabajo. ¿Y están trabajando en dónde? Mira, están trabajando en fast food, están trabajando en tiendas de ropa. ¿Qué hacemos con esos datos ahora, rápido, no esperar al final? ¿Qué hacemos ahora para intervenir con ese estudiante? Porque obviamente si le dedica menos horas al estudio, pues va a tener algún efecto. Si necesita trabajar, pues significa que tenemos que hacer algo. Tenemos que o integrar el trabajo al estudio, el estudio al trabajo, o hacer algo, identificar a ese estudiante. Así que metodologías que son sumativas, que son buenas, pero las metodologías formativas de ir evaluando a menor corto plazo diferentes características del estudiante, cómo va eso, ¿verdad? El departamento, por ejemplo, da sus notas creo que a las 10 semanas, las universidades pues tienen sus notas parciales, pero más que eso, pues profundizar aún más en ese estudiante, qué es lo que está sucediendo, porque el sistema longitudinal de datos que tenía el departamento en algún momento dado, pues era como que tenía esa esperanza, ¿verdad? De seguir a ese estudiante a través del tiempo y saber exactamente sus características. Un sistema longitudinal del estudiante universitario podría ser una buena idea, ¿verdad? Pero a grosso modo, desde el mundo de estadístico y de datos y de información rápida y que se pueda tomar decisiones rápidas, que es lo que necesitamos hoy día, son esas metodologías que son más a corto plazo para evaluar lo que sucede durante el proceso rápidamente y luego entonces obviamente pues lo que es las pruebas estandarizadas que son ya pues sumativas. De hecho, en algún momento yo desde el instituto tuve el honor de ser el autor principal de lo que se llama el Sistema de Detección Temprana de Deserción Escolar en Puerto Rico. Y yo utilicé datos de diferentes tipos, datos a corto, mediano y largo plazo. Utilicé datos de las pruebas estandarizadas, utilicé datos de las notas a las primeras 10 semanas, datos de asistencia, datos de violencia en la escuela y establecí un modelo para detección temprana de deserción escolar. Y determiné que cuando tú utilizabas los datos de pruebas estandarizadas, que son al final del semestre, ya era muy tarde para rescatar a ese estudiante y que había otras formas de hacerlo mucho antes. Tan pronto, por ejemplo, una de las cosas que descubrí en ese estudio fue que tan pronto un estudiante obtenía una calificación de D o F en español, había que intervenir con el estudiante inmediatamente.
inmediatamente. No podemos esperar que sacara otra nota baja. Y así con otras, también descubrí que las matemáticas, por ejemplo, no discriminaban mucho, porque desafortunadamente muchos estudiantes más o menos están en el mismo grupo de performance en matemáticas. Yeah. Pero que era importante la matemática, pero que no discriminaban tanto como cursos como español y como el inglés, el idioma. Era como determinante en ese momento. Y esas son cosas que uno tiene que utilizar para tomar decisiones rápidas y evitar que el estudiante pues siga progresando hacia el fracaso. Después de eso, el departamento también utilizó algo de esas ideas y empezó a generar algo con Machine Learning, pero nada, no sé cómo ha quedado ahora. Pero nada, más o menos eso desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que lo hacemos nosotros, esa es mi recomendación. Excelente. De hecho, ha sido hasta el momento un privilegio tener esta conversación con ustedes. Ya me están informando que estamos básicamente sobre tiempo, pero tenemos que cerrar y tenemos que cerrar regresando al propósito también de este encuentro y es con una pregunta a nuestros agentes de enlace con las instituciones ¿verdad? que servimos, que son nuestros miembros de comité. Y en un minuto o menos, así que lo voy a poner y lo voy me están mirando ahí, quiero solamente hacerles una pregunta y es, ¿qué recomendaciones desde sus perspectivas le pueden brindar a estos expertos para que maximicen quizás esa oportunidad de estar aquí con nosotros, con ustedes, y que puedan regresar a sus diferentes instituciones para compartir las experiencias, maximizar el uso de resultados y ser verdaderamente agentes de cambio en sus instituciones? Así que voy a empezar a mi lado con el doctor Rullán. Bueno, yo creo que, me parece a mí, dígame si estoy equivocado, todo lo que estamos haciendo aquí, al final del día, es para buscar el secreto hacia el éxito universitario. Creo yo que eso es lo que es, ¿verdad? Si de alguna manera, y quizás esto requiere que tengamos mayor compartir de datos, las instituciones de educación superior, con el Departamento de Educación o con el College Board, con quien lo necesite, cómo vamos atando todos esos datos para ver cómo logramos el éxito universitario. Vuelvo y repito, pues la información debe ser pública, todos debemos estar ahí, debemos poder hacer benchmarking unos con otros, tener herramientas de visualización sería muy bueno, y que esas herramientas de análisis y visualización se puedan desagregar a un nivel que sean utilizables en el contexto de quien está usando. O sea, por ejemplo, en mi contexto como rector del recinto Mayagüez, pues yo quisiera poder desagregar esas cosas. Aquí una pregunta que siempre por años se hace es, bueno, ¿cuáles las puntuaciones de ingresos que deben tener los estudiantes para tener éxito en el recinto Mayagüez? Lo que le llama aquí el IGS. ¿Cuál es el IGS que debemos establecer? Quizás otras instituciones hacen otras preguntas, ¿verdad? Pero la naturaleza nuestra es, nosotros tratamos de escoger los estudiantes que van a tener éxito desde el principio. Esa es una estrategia, que esa es la que usamos acá. Hay otras estrategias, uno puede escoger a todo el mundo y que vayan yendo pérdidas hasta que al final sobrevivan los que tienen que sobrevivir. Esa es otra manera de hacerlo. Pero como nosotros cada centavito cuenta, pues tenemos que tratar desde el principio escoger los que nosotros pensemos que al final van a tener éxito y no perder a ninguno por el camino. Así que pues, esas serían, yo diría, espero que sea un minuto, mis recomendaciones. Bueno, yo sí quisiera que me diera 2 minutos. Sí, porque en Panamá el que se la toma soy yo, no ustedes. Y entonces como tengo que dirigirme al comité de expertos, pues el comité de expertos tiene que escuchar. ¿Sí? A ver, cuando yo soy el que recibo a los estudiantes, yo soy el que le aplico la prueba a los estudiantes, yo soy el que los recibo después para decirle, bueno, aquí está tu resultado, no pasaste, lo ve llorando y hasta me pongo a llorar con ellos, pero ya no se puede hacer nada, güey. Entonces, ¿qué me dicen ellos? Yo les pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué esto y aquello? Tratar de que el dolor sea menos fuerte, pero igual es el dolor, ¿no? Pero en lo que me dicen,
al comité que debo transmitirle. Por ejemplo, en la parte de español, cuando se redacta el párrafo así, y vienen 2, 3, 4 preguntas, cuando va a contestar la primera pregunta, son panameños. La educación en Panamá no es de que wow. Ahí es que cuando escuchaba al doctor Miguel conversándonos esta mañana, yo decía, dije, bueno, él trabaja en la UTP, ¿a dónde trabaja él? Porque me parecía que lo estaba hablando refiriéndose a los docentes de allá, porque es así. Ellos piensan que ya lo saben todo ya, y eso no es así. Luego escuchaba al doctor Gavino, donde la cultura de México de evaluación, no hay una cultura de evaluación de seguimiento. Bueno, lo mismo ocurre acá. Entonces, el estudiante cuando ve un párrafo así, lo lee, pero no entiende lo que lee. Entonces, sí, creo que si lo achicamos un poco más, creo que puede haber un poquito más de entendimiento. Creo que sí me están siguiendo, ¿verdad? Yo le estoy transmitiendo lo que ellos me dijeron, ¿eh? Yo no le estoy imponiendo nada. Esto me pidieron que dijera, ¿no? No, todo Yo tengo que decir. Así que no tomen contra mí. Entonces, en la parte de matemática, no, porque en la parte de matemática lo que sucede en Panamá es que prácticamente la geometría los estudiantes no la ven. Entonces, cuando llegan los problemas de geometría, eso es un dolor de cabeza para ellos porque prácticamente no se ve geometría. Entonces, no es que la vayan a eliminar, le estoy diciendo por qué el desfase entre la prueba en la parte esa de geometría. Lo que sucede es que ya no se ve. Y nosotros entonces, ahí se le ofrecen cursos de afianzamiento para estudiar geometría, álgebra, trigonometría, todas las ramas. Se ofrecen para los que aspiran a hacer los exámenes. Con todo eso, pues hay un montón que no entra. Además, la Universidad Tecnológica no tiene la capacidad de recibir a 12.000, 16.000 estudiantes que aplican a la prueba. Es una universidad que tiene un espacio físico limitado, por lo tanto, en la sede, que es la más grande, solamente acepta como a 3.200, 3.300 por año. Y ya al siguiente año ya me están llamando la atención porque dice que hay muchos estudiantes. Entonces, ¿ves? Entonces, era eso. Y una última cosa que sí me sucedió fue que si en una prueba un estudiante, por lo menos creo que era de español o de matemáticas, que sean de las 4 partes, contestó 3, respondió 3, pero la cuarta parte no sé por qué no la respondió. Entonces, eso se le colocó 0 en todo, aun cuando haya hecho la primera, la segunda y la tercera parte. Eso yo se lo hice saber acá, yo lo hice saber acá. Entonces me dijeron, no, que era política del College Board. Entonces yo tuve que pelarme la cara y decirle, bueno, eso es política del College Board. Pero mi hijo hizo esto, esto y esto y esto. Y entonces no es el estudiante, ya viene el papá, viene el abogado, viene todo el mundo, porque hizo 3 partes de 4, pero tocó 0 porque no tocó una de esas partes completas. Entonces, me gustaría de verdad que sí se revisara eso, o si es así, pues ni modo, seguiré diciéndole que si no responde una de esas partes, pues llevará 0 en eso. Gracias. Bueno, bien rápido para darle espacio aquí al colega. Es sencillo, de mi parte, recomendaciones para el comité y para todo el mundo aquí. Necesitamos continuar con un Instituto de Estadísticas de Puerto Rico con la mayor autonomía fiscal administrativa posible. Necesitamos proteger al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, no digo porque yo sea el director, pero si queremos continuar contando con datos objetivos, con acceso rápido y universal a los datos, que cualquier persona, no importa del partido que sea, no importa el partido político, no importa si es ama de casa, si es amo de casa, si es trabajador, si es estudiante, científico, con o sin fines de lucro, pueda acceder a datos. Necesitamos un Instituto de Estadística libre de toda influencia o posible influencia. Así que, nada, que continuemos protegiendo el Instituto de Estadística de Puerto Rico y cada vez que escuchen por ahí vean que estamos abogando por mayor autonomía o por proteger la autonomía a través de legislación o de lo que fuese, pues sepan las razones que son para tener acceso a datos e información. Muchas gracias. Bueno, realmente como sugerencias en la elaboración de ítems quizás no estaría en capacidad en este momento porque no lo aplico o no lo aplicamos. Sin embargo, sabemos del referente que son y ojalá mi deseo va más allá a motivar que se puedan concretar nexos puntuales de colaboración partiendo de esas buenas experiencias que ustedes
pues coordinan a través de los diferentes expertos y que de alguna manera podamos nosotros mimetizarlas. Evidentemente, como hacían referencia esta mañana, atendiendo al contexto local de cada país. Al final ojalá que esto motive, ¿no?, a buscar oportunidades de aprendizaje colaborativo, integrador, y que de alguna manera todos esos esfuerzos puedan tributar a la mejora, en nuestro caso, del sistema educativo dominicano. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, doctor Rullán, Martín Peralta, Istier y Gutiérrez, por compartir conmigo y con nosotros durante la pasada hora y algo más, si no me equivoco, ¿no? Así que, pero ha sido un deleite para mí personalmente y espero que también para la audiencia. Así que, por favor, un aplauso para todos. Muchas gracias.